Tú haces las cosas imposibles en cosas posibles. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Reinas con poder, amado. Soberano, Sí, Señor. victorioso Rey. Eres victorioso. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Hermanas, levanten su voz, digan: Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Oh, amado. Eres invencible, Sí, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
el Señor. Amén. Sí, Señor. El título de esta prédica es Guardianes de la Verdad. No sé si tienen sus hojitas, si los sugieres les han dado. Pueden tener a la mano ahí. Como decía Harold en el anuncio que daba, el día de mañana se celebra algo muy especial, una fecha muy importante para lo que es la iglesia y lo que es la historia de la iglesia. En el año 1517 pasó algo importante. Había el Papa León X que autorizó reducciones en el castigo por los pecados, y quisiera que escuchen bien esto, hermanos. Sí, en el año 1517, el Papa León X autorizó reducciones en el castigo por los pecados a quienes dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Qué interesante. La forma en que se vendían y promocionaban estas reducciones, conocidas como indulgencias, resultó escandalosa para un monje llamado Martín Lutero, que vivía en Wittenberg, Alemania. Y escuchen lo que decía este papa. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto en el cielo, el alma del difunto al cielo vuelva. ¿Qué les parece eso, hermanos? Otra vez se los vuelvo a repetir. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuelva. Exclamaba en público John Tetzel, encargado de la venta de indulgencias en varias regiones de Alemania. Para nosotros pareciera algo en este tiempo, algo muy loco, algo de un extremo. Pónganse a pensar en ello, en lo que se está diciendo, en lo que en ese tiempo se creía dentro de la iglesia. Si tú agarrabas y hacías y ponías tu indulgencia e intercedías básicamente por un familiar, por algún conocido que estaba muerto, al hacer ello estabas básicamente como asegurando de que el alma de esa persona iba al cielo. Este es un peligro que en ese tiempo, y gracias a Dios que ha levantado a estos hombres para que pueda haber lo que hoy conocemos como la Reforma. Lutero escribió 95 tesis para responder a esta venta de indulgencias y las publicó el 31 de octubre de 1517. El argumento que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona y no consistía solo en un acto exterior como realizar el pago a la iglesia. Él solo quería promover un debate saludable por el bien de la iglesia, pero lo que desencadenó por la gracia de Dios no solo llegó a revelar la falsedad del sistema de indulgencias, sino también de toda la estructura religiosa y gran parte de la doctrina de la cristianidad que primaba en ese momento. Hermanos, este acontecimiento, lo que estamos escuchando ahora, y tal vez muchos de ustedes ya lo saben, tal vez lo han estudiado, tal vez lo han visto, hasta en algún punto criticado. Pero si nosotros no nos damos cuenta y cómo Dios a través de la historia y en su misericordia y en su gracia, Él ha permitido que hombres como Lutero se puedan levantar en algún momento de la historia a través de leer la palabra de Dios y decir, eso está mal. Eso es algo que no es correcto. Lutero no llegó a esta conclusión simplemente porque se le ocurrió.
sino porque él leía la palabra de Dios. Él buscaba genuinamente al Señor. Él leía a través de las Escrituras y en un momento las Escrituras se le fue revelado Jesucristo y que la verdad de lo que está escrito. Ahora, lo que nosotros no simplemente estamos haciendo es recordar un hecho en el pasado, algo que ha ocurrido hace mucho tiempo y tal vez en un lugar que no es como en el nuestro. Y algo que nosotros podemos tener es, gracias a ello, es que nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos impresa, porque en ese tiempo no había. Las personas venían y leían, el encargado, y no importa si entendían o no las personas. Pero gracias a todo este movimiento, a toda esta reforma, es que ahora también nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos. Dios ha hecho eso posible. Pero ¿saben qué es lo más importante, hermanos? Si bien esto ha ocurrido, como les decía, en un momento, en un lugar, un acontecimiento, eso no quiere decir que ahora nosotros no estemos libres del error. Y el problema, hermanos, no suscita allá afuera. El problema no está en un paro, el problema no está en un bloqueo, el problema no está en un sistema económico. El problema está en que tú y yo creemos con respecto a Dios y su palabra. ¿Qué es lo que está dentro de la iglesia promoviéndose como algo erróneo, como un error doctrinal? Es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes. En su hojita a la mano hay una frase al principio debajo del título y quisiera que la leamos juntos. Y es una frase que quisiera que todos puedan comprenderla y podamos memorizarla. Estemos firmes en las verdades que están escritas en la palabra de Dios. ¿Podemos leerla una vez más juntos? 2, 3. Estemos firmes que están escritas en la palabra de Dios. Estemos firmes, hermanos. Estemos firmes en esas verdades. Muchas veces nosotros podemos escuchar, hablar ideas, pero nosotros, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Y vamos a ver 5 fundamentos que son como estos pilares que ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que sostiene este edificio? Si es que estos pilares se mueven o se caen, todo el edificio se derrumba. Podemos sacar las ventanas, podemos sacar las puertas, podemos sacar los adornos, pero no podemos quitar los fundamentos. Y es por eso que podemos ver ahora estos principios, estos fundamentos. El primero, que lo tienen ahí, es nuestra máxima autoridad. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuál es el problema que nosotros podemos ver ahora? Es que nosotros podemos poner, o en ese tiempo ponían, no simplemente a la Biblia como la máxima autoridad sobre la iglesia, la máxima autoridad de Dios acá es su palabra. El momento en que se ponga algo al nivel o por encima, estamos seguros que en ese lugar hay un error. Como en ese tiempo eran las tradiciones, era lo que decía un papa, que él podía agarrar y decir, a partir de este momento vamos a instaurar esto y vamos a estar seguros que un alma se va a salvar. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos muestra eso. A veces nosotros podemos utilizar ciertos dichos, a veces nosotros podemos plasmar nuestras ideas, nuestros pensamientos hacia las personas que no son bíblicas. Algo que personalmente a mí me gusta enseñar desde mi hogar, desde mis hijas, con los jóvenes y aquellas personas que tienen la oportunidad como ustedes de poder hablarles, es, hermanos, siempre tengan esto presente. Cuando escuchen algo, alguien les diga algo,
ustedes háganse esta pregunta. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde? Muéstrenme. Pero dentro del contexto correcto, porque yo puedo sacar un verso y ese verso hacerle decir lo que quiera. Como el típico verso, perdonen que lo exprese así, pero hermanos, es un error. Cuando agarran y dicen, la letra mata y el espíritu da vida. Y ese verso lo utilizan para no hablar de doctrina y teología, porque la letra mata. Hermanos, ¿han leído el contexto de lo que escribe Pablo en Corintios cuando menciona esto? ¿Se han tomado el tiempo para leer todo lo que él está diciendo? Pero nosotros como excusa para no hablar de doctrina y teología, utilizamos este verso. Y no es correcto. Mas la palabra de Dios nos muestra que nosotros deberíamos conocer su palabra, estudiarla. El término teología es el estudio de Dios, conocer más a Dios. Querer más. ¿Quién no quiere conocer a Dios? Todos queremos conocer. Entonces tenemos que hacer teología. Y en ciertos sentidos todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma de pensar con respecto a Dios. ¿Pero es la correcta? ¿Es bíblica? ¿Es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Es lo que nos muestra? Por eso nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Hermanos, nada aparte de la palabra de Dios puede regular nuestra vida y nos puede guiar. Es hermoso tener materiales como el que hemos visto hace un momento. Pero si esos materiales o cualquiera que podemos encontrar, cualquier enseñanza que pudiéramos escuchar que no esté dentro de la palabra de Dios, no debemos recibirla. Y tenemos que tener mucho cuidado en ello. La palabra de Dios, la escritura sola, sin necesidad de añadir algo más, las tradiciones, concilios, es nuestra única autoridad final para asuntos de fe y práctica. Lamentablemente hoy en día podemos ver que se levantan muchas oposiciones a esta autoridad. El posmodernismo quiere relativizar toda la ciencia, toda la creencia. No hay una verdad absoluta. Y eso es lo que escuchamos. Pero nosotros tenemos la verdad. Hermanos, el problema no es lo que tú crees, el problema no es lo que yo creo, el problema no es lo que creen. El problema está si nosotros aceptamos esta verdad en nuestras vidas. Toda la suma de su palabra es verdad. Pablo le escribe a Timoteo en su última carta, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Y él escribe en los últimos versos de este capítulo, los versos 15 al 17, y lo voy a leer en la versión NBLA, que dice así: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Imagínense, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué interesante, hermanos. Desde la niñez, qué importante es esto. Has sabido. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo consideramos la palabra de Dios en nuestras vidas?
¿Qué es la palabra de Dios para tu vida? ¿Es en verdad la máxima autoridad? Incluso cuando alguien puede venir y orar por ti, en ti hay eso de saber que lo que estoy escuchando tiene que estar regido a lo que dice la palabra de Dios. Es mi máxima autoridad. Es lo que yo tengo que tener presente en mi vida. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y después de 40 días dice que aparece el tentador, aparece Satanás y le dice, ¿tienes hambre? Mira esas piedras, conviértelas en pan. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escrito está. No le dice, fuera Satanás. Ahora te reprendo. Vamos a limpiar los aires de este desierto. ¿Dónde dice eso, hermanos? No dice. ¿De dónde han salido esas prácticas? El Señor agarra y simplemente dice, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y 3 veces, escrito está. Si Jesús, siendo básicamente el autor, Él respeta, Él considera la palabra de Dios como su máxima autoridad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día nosotros leemos su palabra? ¿Cuántas veces a la semana nosotros podemos ver su palabra? ¿Nos estamos alimentando? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos estudiando? ¿O simplemente nos conformamos con venir acá y escuchar? Nos conformamos con escuchar canciones, prédicas de otros lados, encender el YouTube, y está tan fácil ahora, ¿no? Escogemos a quién escuchar, a quién no escuchar. Y no es que sea malo, hermanos, el problema no está ahí. El problema está en que tú y yo no tomamos la palabra de Dios con la seriedad que deberíamos. El estudio de la palabra no está reservado simplemente para aquellos que enseñamos la palabra, sino para todos. Para todos, hermanos. Nadie tiene excusa. Nadie. Hay hasta la Biblia dramatizada que podemos agarrar y podemos escuchar si tenemos alguna dificultad. Pero hermanos, consideremos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo que rige nuestras vidas. Es lo que debería guiarnos por el camino. ¿Cuánto la consideras? ¿Cuánto la amas? ¿Cuántas veces te puede librar del error, de la tentación? Ahí en la palabra de Dios podemos ver algo muy claro y muy práctico para nuestros días ahora. Saber que Dios, ya tenemos un celular de premio. Hermanos, les decía, nosotros tenemos que saber y considerar la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día, hermanos. ¿Tú le das ese valor? ¿Puedes realmente tú estar consciente de lo que es la palabra de Dios para ti? Alguien decía algo muy hermoso, y es verdad. Y esta persona decía, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee tu Biblia en voz alta. Ahí está, hermanos. Lee tu Biblia en voz alta, vas a escuchar la voz de Dios. Esto es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí en este libro es su palabra. Es su palabra.
Segundo, hemos dicho, el primero es nuestra máxima autoridad. Segundo, el único camino. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un camino. La salvación se encuentra solo en Jesucristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hermanos, solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Esto es algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Es algo que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida. Solo Cristo, sin necesidad de otros mediadores, es el único autor de nuestra salvación. Él es la cabeza de la iglesia y no el papa o cualquier otra criatura o persona. Él pagó completamente el precio de nuestra redención. Él es nuestro único Salvador y Señor, digno de toda nuestra adoración. Solo Él, solo Cristo, hermanos. Él es el único camino, no hay otro. No hay atajos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, no es a través de otra persona. No se trata del pastor. No se trata de seguir a un pastor. El pastor no te va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Solamente Él, solamente en Él encontramos salvación. Solamente Él es el que ha podido pagar el precio. Como nos dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay, hermanos. Si podemos ver a todas las personas, podemos concluir en esto. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro mediador, Él ha dado su vida y Él nos puede redimir. Él puede redimirte, Él puede perdonarte, Él puede salvarte. Solamente Cristo. Nadie más, hermano. Nadie más. No hay otra persona. Y en toda la palabra podemos ver ello. Él es capaz de perdonarnos y salvarnos. Solamente Cristo. Si tú estás en este lugar buscando salvación, buscando redención, esta iglesia no te va a salvar. Esta iglesia, este lugar y la persona que está aquí simplemente te va a decir, Cristo es el que salva. Acércate a Él. Y si me ha salvado a mí, puede salvarte a ti. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos, ¿ustedes pueden creer en eso? ¿Quién está escribiendo eso en la palabra? Un hombre que antes perseguía a la iglesia. Un hombre que los cristianos en ese tiempo huían. Pónganse a pensar en eso un momento. Si nos vamos a ese tiempo en el cual está la iglesia y saber que este hombre Saulo está persiguiendo a la iglesia y está viniendo aquí. Imagínense, pónganse a pensar en esto y dice, hermanos, un anuncio. Saulo y los soldados romanos están viniendo aquí. ¿Qué harías tú? ¿Y qué hacemos aquí? Ya deberíamos estar escapando. Porque va a venir aquí Pero hubo un momento en que solo una persona que tiene el poder de transformar el corazón más duro tocó esa vida.
y de ser un perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder de salvar a las personas? Él es el único que puede. Él es el único que ha cambiado nuestras vidas, nuestros corazones. Y ese poder no ha cambiado, hermanos, porque nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo ese poder para salvar. Él sigue teniendo ese poder para transformar. Así que si tú estás orando por alguien, no pierdas tu fe. Confía en el Señor, porque solamente Cristo es el camino. Solamente es Él en el cual podemos ser salvos. Nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. El único camino, Jesucristo. El tercero, un regalo totalmente inmerecido. Un regalo totalmente inmerecido. No sé si alguna vez ustedes lo han recibido. Yo recuerdo hace un tiempo, hablando con mis hijas, y ellas anhelaban tener algo en especial. Y dijeron, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, papi. Vamos a ordenar, vamos a limpiarnos, vamos a sacar buenas notas y todo. No es que lo hayan hecho mal, pero al estándar que ellas han puesto, no han podido llegar. Yo no les dije nada, simplemente cuando llegó el día yo les miré y les dije, ¿y cómo les fue? Y ellas me miraron y me dijeron, ya nos hemos resignado. Ya no, ya sabemos de que no vamos a poder. Y yo me sonreí y les dije, bueno, está bien. Y en un momento dado fuimos a esa tienda y ellas pensaban que yo estaba yendo a comprarme algo. Pero cuando les dije, ¿qué color quieren? Ellas me miraron y me dijeron, ¿qué? Pero si hemos hecho todo mal. No merecemos esto. Y yo recuerdo que las miré y les dije, es verdad, no se lo merecen. Pero yo no les estoy dando porque se lo merecen, sino porque las amo. Y ellas nos abrazaron, a mi esposa, a mí, nos dieron muchas gracias. Hermanos, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto le prometas a Dios que vas a cambiar, que vas a hacer las cosas. El regalo que Dios te da, no te da porque lo mereces, sino te da porque te ama. Es gracia. Es gracia. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice la palabra de Dios claramente, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, no es por obras, no lo es. Es por gracia. Somos salvos por gracia, hermanos. Si podemos estar aquí hoy, podemos alabar al Señor, podemos escuchar su palabra, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque te lo merezcas, es porque Dios en su gracia lo ha permitido. Y si en algún momento tú estás tentado a pensar que la salvación es por obras, piensa en esto, no tus obras, las obras de Cristo. Es por lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. No es por lo que tú hagas. La salvación es un don de Dios
Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Es por la obra de Cristo que nosotros podemos recibir la salvación. Es por gracia, sin necesidad de que se requieran méritos. Dios ha mostrado su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos aquellos que creen. No por todo el mundo, es para los que creen en Él. Eso es lo que dice la palabra. Aún en el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no dice para todo el mundo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo totalmente inmerecido. No podemos ni siquiera pretender ganar méritos ante Dios por nuestra fe y obediencia que nos hagan dignos de salvación. Hermano, tú sabías, y eso menciona la palabra, de que aún la fe se te ha sido dada como regalo. Ni siquiera podríamos nosotros agarrar y decir, yo he creído, yo me he convertido. Bueno, no sé en qué nos habremos convertido, pero la palabra de Dios es clara en mencionar y decir que el único que puede cambiar tu vida es el Señor. Nadie más. Que puede dar vida donde una persona estaba muerta. Y cuando tú has dicho, Señor, yo creo en ti, esa fe se te ha dado por el Señor. Es el Señor que te ha dado esa capacidad para creer. Porque nosotros no podríamos, nosotros no tenemos esa capacidad, hermanos. Es un regalo, es un don de Dios. ¿No es maravilloso, hermanos? Yo no sé por qué hay gente que se pelea con esto. Mas al contrario, deberíamos postrarnos en el suelo y decirle, Señor, gracias. Yo no te estaba buscando. Nos dice, cuando yo he encontrado al Señor, ¿acaso el Señor estaba perdido? ¿Quién era el perdido? Nosotros. Él nos ha encontrado, Él nos ha buscado, Él nos ha traído con lazos de amor. Ahora esto, contraídos con lazos de amor, hermanos, no es algo romántico. No es como en ese dibujo animado que lo quieren censurar, ¿no? Donde un animalito bota un perfume y el otro siente y no, y va volando. A veces tenemos ese pensamiento de que el Señor nos ha traído con lazos de amor. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios es como en los, no sé si han visto eso, nosotros, bueno, personalmente yo nunca lo he hecho, pero hay personas que están en un caballo con un lazo, con una cuerda, y hay los bueyes que están escapando y agarran y los lanzan y los agarran y los comienzan a arrastrar. Esa es la figura bíblica cuando dice que el Señor nos atrae hacia Él. No es que el Señor viene y te dice, ven, mira, te voy a dar todo. No, ven aquí. Por amor, por gracia, porque nosotros no lo estábamos buscando. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Pero el Señor en su amor, hermano, ¿tú por qué estás aquí? Porque yo estoy aquí. Porque en algún momento en mi vida me he despertado y he dicho, wow, creo que necesito a Dios. No, porque en algún momento dado el Señor ha tocado mi vida. Me ha dado vida donde yo estaba muerto. Él ha tenido misericordia y me ha traído aquí. Y si hoy podemos estar aquí, es por gracia. Es por su misericordia. Es por su fidelidad. Pero hermanos,
Ahora, yo sé que hay un grupo aquí que me puede estar echando piedras. Esto no quiere decir que nosotros estemos de brazos cruzados. Sí somos salvos por gracia, no por obras, pero sí para obras. Una vez que tú eres salvo, ahora tienes la capacidad para poder obedecer a Dios. Y todo lo que dice la palabra de Dios, transformen su entendimiento, busquen al Señor, oren por sus autoridades, hagan lo bueno, ya no mientan, ya no roben, hagan. ¿Pero por qué? No es para ganarnos la salvación, no es para saber si yo voy a ir o no voy a ir al cielo. Mas al contrario, es porque yo ya soy un hijo de Dios y un miembro de su reino. Y yo tengo que reflejar ese reino aquí en la tierra, porque ahora soy salvo por gracia. Las obras que nosotros hacemos, hermanos, permítanme decirles, no es para llegar al cielo, es porque ya somos parte de ese reino. Y porque tenemos esa seguridad de que estamos en sus manos, de que Él no nos va a soltar, de que no hay nadie quien nos condene, de que la salvación es por gracia, por obra del Señor. El que ha empezado su obra la va a perfeccionar. Entonces, si yo comprendo eso en mi vida, yo voy a poder obrar bien. Voy a poder hacer las obras. Pero esas obras no definen mi salvación. Es decir, esas obras no me salvan. Es el reflejo de mi salvación. Por eso dice en Juan, la obediencia es una muestra del amor de Dios en tu vida. Así que, hermanos, tenemos que entender este tercer fundamento. El primero era nuestra máxima autoridad. El segundo, el único camino, Jesucristo. El tercero, un regalo totalmente inmerecido, la gracia de Dios. La salvación por gracia. El cuarto, no es necesario añadir nada. No es necesario añadir nada. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? En Romanos capítulo 3, 28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Esto, hermanos, es algo muy importante para nosotros. Y Pablo, en uno de sus libros, en una de sus cartas más contundentes, básicamente ha defendido el Evangelio como ningún otro, en Gálatas nos muestra esto. Él dice, si es que alguien viene y les predica otro evangelio, que sea anatema, que sea maldito. Hermanos, esas palabras son muy duras, pero están en la palabra. Ahora, se los voy a leer un verso que está en Hechos capítulo 15, en el verso 1. ¿Y por qué Pablo arguía esta posición de decir, si es que alguien viene y les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito? En Hechos 15, versículo 1 dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos. Otra vez, el problema no está afuera, el problema está dentro. Enseñaban a los hermanos, escuchen, la enseñanza. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ah, qué interesante, hermanos. ¿Qué es eso? Obras. Si no te circuncidas según la ley de Moisés,
no puedes ser salvo. Por lo tanto, tienes que circuncidarte si quieres ser salvo. Ahora pónganse a pensar en esta idea, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos como fundamento que la salvación es por gracia, es solamente a través de Cristo, de todo lo que Él ha hecho. Pero estas personas, ¿qué decían? Está bien, si tú crees en Cristo, pero te falta algo más. Tienes que circuncidarte. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Básicamente lo que están diciendo es, la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti, no es suficiente. No lo es. Y eso contradice la enseñanza bíblica. Porque la obra de Cristo es suficiente. No podemos añadir nada más. Y si añadimos algo más, hacemos nulo lo que ha hecho Cristo. Es así, hermanos. Les puedo dar una ilustración que tal vez no sea la mejor, pero tal vez nos ayude un poquito, especialmente para las damas, las mujeres presentes que cocinan, especialmente las mamás. Cuando ustedes cocinan, queridas, amadas hermanas, ¿no? Y está ahí su olla y todo lo que han hecho, ¿no? Y de repente llega su hijo, su hija, con un invitado a su casa. Y esta persona invitada le sirven y están por comer, y esta persona le mira a tu mamá y le dice, disculpe, pero creo que lo que acaba de cocinar no es suficiente. Le falta esto. Las risas lo denotan todo, ¿no ve? ¿Qué hijo le podría decir a su mamá, mami, tienes que escucharle, él sabe? ¿Qué mamá le podría decir a ese invitado, wow, yo no sabía, a ver, ¿cómo tengo que hacer? ¿Ustedes creen que pasaría eso? Bueno, no sé en su caso, yo sé la reacción de mi mamá. Si tú estuvieras con Cristo, con sus marcas en sus manos, en su frente y en su costado, y alguien viene y te dice, delante de Jesucristo, lo que ha hecho Él está bien, pero no es suficiente. Necesitas hacer esto más. ¿Qué le dirías? ¿Serías capaz de agarrar y mirar a Cristo y decirle, uy, Señor, creo que tienes razón? ¿Alguien lo podría hacer? Evidentemente nadie podría decir, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Cuando te condenas por no hacer algo o por hacer algo. Cuando tú quieres añadir algo a lo que Cristo ya lo ha hecho perfecto. Tenemos que entender, hermanos, estos principios, estas verdades. Tenemos que entender que solo la fe, sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación, es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo. Es decir, somos declarados justos ante Dios y así somos reconciliados con Él. Hermanos, solo a través de la fe somos justificados, y la justificación es una vez y para siempre. Una vez que el Señor mira y te mira a los ojos y te dice, justo, nadie puede decir lo contrario. Y no es que cada día somos más justos o menos justos. La justificación es un hecho que el Señor ha declarado una vez y para siempre en nuestras vidas.
Tú eres tan justo como el primer día en que te has acercado al Señor o el Señor ha tocado tu vida, como el momento en que el Señor te lleve a su presencia. Tú vas a seguir siendo justo delante de Él porque Él lo ha declarado. No lo ha declarado ningún hombre. Ha sido el mismo Señor que ha dicho: consumado es, hecho está. Somos justos delante del Señor. En este momento el Señor nos está mirando y está mirando a personas justas por su justicia, no por la nuestra. Porque Él nos ha otorgado su justicia. Ha habido un cambio. Nosotros le hemos dado nuestro pecado, nosotros le hemos dado nuestra iniquidad, y el Señor nos ha dado su justicia. Y el Señor nos ha declarado justos una vez y para siempre. Somos justos. Esta es una verdad, este es un fundamento que tiene que estar en nuestras vidas. No confundamos lo que es la justificación, que es un hecho legal que el Señor declara de nosotros. Eres justo. Como en un juicio, cuando el juez declara algo, nadie puede decir lo contrario. La santificación, ese proceso en el cual estamos siendo transformados, es un proceso en nuestras vidas. Y ese proceso es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y la santificación es progresiva. Es algo que va haciendo cada día en nosotros. Qué hermosa es la obra del Señor. No sé si se deleitan, hermanos, pero realmente es asombrosa. Es asombrosa. Y esto nos lleva justamente al último punto. Solo hay un propósito. Solo hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, dice la palabra de Dios: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahora escuchen esto. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Hermanos, la salvación, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su obra, se trata de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer en nosotros. No se enfoca en el hombre, se enfoca en el Señor. ¿Por qué Jesucristo ha ido a la cruz? Para glorificar a su Padre. ¿Por qué el Señor nos ha salvado? Para gloria suya. No es por nosotros. No es por nosotros. Como decía alguien, el Señor no nos ama como somos. El Señor nos ama a pesar de cómo somos, que es muy diferente. Para alabanza de su gloria. La gloria sea solo a Dios, pues todas las cosas, incluyendo nuestras vidas y redención, son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, mientras haya personas perdidas en sus pecados,
y existan congregaciones afirmando un falso evangelio y negando la autoridad final de la Escritura, todavía hay necesidad de unirnos a los reformadores en la proclamación de estas verdades. Por lo tanto, ¿podemos volver a leer la primera frase? ¿Lo tienen? 2, 3. Estemos firmes en las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Nos pondremos de pie, hermanos. Tú haces las cosas imposibles en cosas posibles. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Reinas con poder, amado. Soberano, Sí, Señor. victorioso Rey. Eres victorioso. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Hermanas, levanten su voz, digan Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Oh, amado. Eres invencible, Señor. soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible.
del Señor. Amén. Sí, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.